ha sido un conflicto gigante. De hecho, ha habido amparos al respecto porque es inconstitucional. Se les está dando un trato desigual a los iguales. El Lavadero Fiscal es un podcast creado y producido por Arpea Consultores. En este podcast, no te enseñaremos aquello que imaginas, te ayudaremos a informarte de aquello que nadie nos explica cuando crecemos, los impuestos, y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. Hola familia, excelente jueves. Y sí, a partir de esta semana ya no serán domingos de lavadero fiscal, sino jueves. Y Eric, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Sabemos que no es tan sencillo de repente iniciar la semana con estos temas, así que los queremos ayudar a terminar la semana con todo el conocimiento fiscal que merecen. Entonces, hoy traemos una colcha, justamente para que allí en la comida familiar del fin de semana la puedan platicar. De hecho, este tema le interesa al tío que le gusta la política, a todos, a todos, a todos, a todos, hasta a ti que vas a empezar a trabajar. Ya ves que antes estaba el outsourcing. Entonces, ese es nuestro tema de la semana. Sí, como lo habíamos prometido en episodios pasados, vamos a hablar acerca del tema de las reformas del outsourcing, qué pasó, qué ha pasado, algunos plazos, por qué se motivó este tema de reformas. Son varios puntos, entonces quédense, va a impactar a todos en algún momento. Entonces, si prestas algún servicio u obra especializada, este episodio es para ti. Sí. Vamos a comenzar con un poquito de historia, como tenía mucho que no hacíamos, porque el capítulo lo amerita. Y es que resulta, y les cuento, que a partir de 1971 se previó incluir en las leyes que hubiera seguridad social para los trabajadores. De tal forma que, aunque tal vez algunos no lo sepan, les contamos aquí, se hizo un poco más caro para los empresarios tener colaboradores. ¿Por qué? Porque si tú tienes un colaborador, el costo de seguridad social es del 35 al 40% más por ese colaborador. Si nosotros, por ejemplo, a alguien le ofrecemos un sueldo de 10,000 pesos al mes, entonces no nos va a costar nada más 10,000 pesos al mes, sino que entre 13 y 14,000 pesos. Exacto. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces, lo que motivó a realizar esta reforma, según los legisladores, fue que de cajón se estaban violentando 4 artículos de nuestra Carta Magna o la Constitución Política. Uno de ellos era el primero, que son los derechos humanos. El segundo, que es el cuarto, y es la igualdad y desarrollo de la familia. El quinto, que es la libertad de dedicarte a lo que quieras. Y el 123, que son las características que tiene que tener un trabajo. Entre ellos, la jornada máxima de trabajo, si es diurno, nocturno, si es mixto, si tienes días de descanso, la PTU y demás. Entonces, el objetivo con esta reforma es resolver toda una problemática que se viene arrastrando desde el 2012. Sí. Justamente aquí es importante mencionar que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la que regula todo el tema en cuestión de que las empresas tengan las condiciones mínimas para los trabajadores, empezó a hacer un tema de regulaciones y de operativos para realizar el cumplimiento en temas de IMSS, del SAT, de la Procuraduría Fiscal, del Infonavit y una cosa que se llama Unidad de Inteligencia Financiera, en donde visitaron a varias empresas y hubo datos que fueron bastante importantes. Uno de los primeros es que de las empresas que fueron visitadas, el 83% de estas tenían subcontratado el total de su plantilla. Recordando un poco el tema de la Ley Federal del Trabajo, nos menciona que solo puede ser el 15% del total de la plantilla. También nos mencionaba que el otro 17% tenía subcontratado el 95% de su plantilla. El 75% de los trabajadores que tenían IMSS tenían un sueldo menor. Y aquí lo que pasaba es que las empresas que eran de outsourcing podían tener diferentes registros patronales. Y lo que hacen es que, por ejemplo, si era una persona que se dedicaba a limpiar vidrios de la torre más alta, lo tenían registrado como una persona que estaba en trabajo administrativo. Eso hacía que sus cuotas al IMSS fueran menores. Y además, algo que
era una práctica ya demasiado común. Muchas de las empresas hacían contratos de un mes y se renovaban cada mes. Esto afectaba al trabajador, ya que no le generaba antigüedad y además le daba incertidumbre a tener trabajo el siguiente mes. Sí, aquí para las personas que tampoco están tan familiarizadas, y está bien porque no estamos obligados a eso, no sé si sabían y si no ahora lo van a saber, que el IMSS es más caro dependiendo del riesgo que tiene el trabajo que realizas. Si de repente estás en riesgo de llevarte un dedo, de llevarte una mano, de caerte, de fracturarte, etcétera, el IMSS es mucho más caro porque el riesgo de trabajo es más alto. Entonces, bueno, complementando un poquito lo que decía Arthur y que ya nos estaba hablando de la legislación que existía previamente, les cuento que en el 30 de noviembre del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal del Trabajo que incluía los artículos 15A, 15B, 15C y 15D. Spoiler alert, estos artículos son los que ahorita ya no existen, se derogaron. Exacto. Básicamente, como nos definen los legisladores que funciona la subcontratación es de la siguiente forma. Existe una empresa contratante y una empresa contratista. La empresa contratante es la que busca todos los servicios de otra empresa contratista, ¿sale? Entonces, la empresa contratista va a proporcionar todos los recursos humanos especializados para realizar dicha actividad. Y hago comillas en el especializados porque realmente a veces no tenían que ser precisamente especializados. Esa es una de las partes donde se abusaba de esta reforma. Pero bueno, la contratante le delega a un prestador externo, que es el contratista, la operación y parte de los procesos o servicios que llevan, con el fin de, pues de entrada, perder una parte de la operación y no estarse preocupando por eso, de agilizar los procesos, de optimizar la calidad y de reducir los costos. Entonces vamos a pensarlo si fuéramos nosotros, por ejemplo, una empresa que hace muebles. Ok. En teoría lo especializado podría ser agentes de ventas o algo por el estilo. Sin embargo, había muchas de las empresas que contrataban a los carpinteros por outsourcing. Y eso pues ya no era algo especializado, porque en teoría tú, al ser una empresa que fabrica muebles, deberías estar especializado en eso. Entonces, era parte también del abuso que se tenía de esta reforma, y aparte hacía que los trabajadores cayeran en una doble subordinación, porque tenían que caer, seguir las órdenes de la empresa que los contrata y de la empresa que los contrata para que los contrate la otra empresa. Ajá, sí, Entonces, eso también hacía de repente un poco complicada la situación para los trabajadores. Asimismo, dicen que esta reforma del 2012 había sido utilizada para desmejorar todas las condiciones que tenían los colaboradores y se había utilizado bastante para eludir el cumplimiento de las cuotas obrero-patronales. ¿Por qué? Porque es bien sabido por todos que muchos outsourcing no cubren estas cuotas ni los impuestos. En general, esta tan famosa reforma del 2012 se propuso justamente el 4 de septiembre con el fin de hacer que se pararan todas estas prácticas abusivas que ya de por sí existían. Y para esto propusieron prácticamente 4 puntos. 1. Definieron qué era la subcontratación. 2. Determinaron que debía existir un contrato de prestación de servicios y que debía estar por escrito. 3. Previeron que la beneficiaria de los servicios, o sea, la empresa contratante, tuviera la obligación de cerciorarse de la solvencia económica de la contratista y que ésta cumpliera con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud. Esto suena súper rimbombante, pero prácticamente yo, si contrataba los servicios de un outsourcing, me tenía que asegurar que estuvieran cumpliendo con todo lo que les tocaba, que era pagar las cuotas de seguro social y el ISR. Además, bueno, y también el impuesto sobre nómina. Y además, dijeron de manera muy concreta que todos los involucrados iban a ser responsables solidarios en las obligaciones de los trabajadores. Que, ahí spoiler alert, también buscaron formas de no hacerlo. Que hay nada más para
comentar el tema de la responsabilidad solidaria es que si el que a la persona o la empresa a la que yo le contrataba mis servicios no pagaba sus cuotas al IMSS, no pagaba el ISR, no pagaba el impuesto sobre nómina, yo como la empresa contratante, yo tenía que absorber esos gastos. Sí, y esto pasaba porque en teoría tú estabas obligado de asegurarte que la otra persona lo hiciera. Entonces justamente ahí se creaba una responsabilidad solidaria. Exacto. Pero bueno, también en esta exposición de motivos nos hablan de algunas cifras y nada más para que se vayan dando algunas ideas. De la encuesta nacional de ocupación y empleo, en México existen 50.7 millones de personas ocupadas económicamente. Que ahí decimos, estamos bien. No es ni la mitad de la población, pero estamos bien. De las cuales 33.4 millones, es decir, el 67%, son trabajadores subordinados y remunerados. De este total, el 56% no tiene prestaciones. Entonces, esto hace que para muchas de las personas no sea tan redituable ni tan, pues, remunerado de alguna forma el trabajar en una empresa. Y también nos dice que el 58% de los mexicanos carece de acceso a la seguridad social. Entonces, la verdad es que son cifras que tal vez no nos mueven tanto, pero si lo pensamos en personas, sí afecta mucho, porque justamente son personas que ante una pandemia como la que vivimos el año pasado y que seguimos viviendo en estos momentos, tal vez no estaban tan cubiertas de seguros de seguridad social básica. Sí, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando estás cotizando de seguro? Hay un seguro de desempleo que te das por haber estado cotizando en el IMSS. Entonces, muchos no pudieron acceder o accedieron con un monto muy bajo porque sus cuotas eran mínimas, porque tenían un sueldo en el IMSS muy bajo, o ni siquiera pudieron acceder porque no estaban cotizando. Sí. Entonces, digo, básicamente eso es todo lo que nos habla la exposición de motivos. Es un tema interesante y es justamente lo que motivó a los legisladores a crear esta reforma. Recordemos que desde 2020 ya se empezaba a hablar acerca de la eliminación del outsourcing por parte del gobierno federal. Muchas cámaras de comercio y cámaras de la industria se pusieron acerca de que iniciara el año pasado porque en tema de pandemia no era el momento indicado. Se prorrogó hasta este 2021 y ya es una realidad. De hecho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de abril. Fue el viernes 23 de abril y aquí mencionaba que afectaba a muchas leyes, entre ellas Ley Federal de Trabajo, como mencionaste, la ley del ISR, la ley del IVA, la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit. Afectó a muchas de las leyes y en muchos caracteres de manera empresarial. Su entrada en vigor empezó el día siguiente de su publicación, es decir, el sábado 24 de abril. Aquí en el decreto mencionaba que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tenía 30 días posteriores a su entrada en vigor para establecer las disposiciones de carácter general. ¿Qué quiere decir? Las reglas del juego de este nuevo régimen de servicios especializados u obra especializada. Se publicó el 24 de mayo. De ahí tenían las empresas del sector privado que cumplir a más tardar el 31 de julio para estar registrados en una cosa que se llama el REPSE, que un poquito más adelante lo voy a mencionar. Sin embargo, a finales del mes de julio, que ya estábamos llegando al plazo, uno de los diputados de, si no mal recuerdo, fue Morena, empezó a hacer una asamblea extraordinaria con la finalidad de poder ampliar hasta 3 meses este plazo de 90 días, es decir, que se fuera hasta octubre. Sin embargo, ahí entre las pláticas y acuerdos que tuvieron los legisladores, solo se amplió un mes más. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas del sector privado tienen hasta el 31 de agosto para cumplir con esta nueva obligaciones en cuestión de subcontratación. Y lo pongo entre comillas porque la subcontratación ya no existe en México. Uno de los cambios importantes, por ejemplo, en derechos laborales, fue el cambio del límite de la PTU. Ahora el tope son 3 meses de salario o la PTU de los últimos 3 años, el que sea más favorable para el trabajador. También importante, en la ley del IVA, el año pasado, en 2020, se publicó un tema de una retención del 6%.
Esto también se derogó porque era muy específica la ley del IVA, mencionaba que era para servicios de subcontratación. Al ser ilegal, también se tuvo que derogar. Algo que ha sido muy cuestionado durante todo este tiempo desde que se publicó el decreto de reforma fue que el gobierno federal podía tener outsourcing hasta el 2022. Sí, aquí es un tema bien complejo. Justamente como se pueden dar cuenta en lo que llevamos hasta el día de hoy, bueno, hasta este punto más bien del episodio, aquí qué es lo que está pasando. Antes, los que estaban obligados a verificar que las empresas que proporcionaban servicios de outsourcing cumplieran eran las personas que contrataban. El gobierno se dio cuenta de que las personas que contrataban no lo podían hacer de manera eficiente ante sus ojos y decidió tomar él el control poniendo ciertos candados que vamos a ver ahorita para que esto pase. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, empezaba para el gobierno después que para los particulares. Es para todos bien sabido, de hecho, si van a las oficinas de nuestro padre SAT, van a ver que las personas de limpieza y demás traen su uniforme de otra empresa que no es el SAT. Es sabido para todos que el gobierno utiliza mucho outsourcing y no está mal. Lo que sí estuvo mal es que se dieran un trato preferencial sobre las empresas privadas. ¿Por qué? Porque en teoría están en características similares. Los dos son patrones y los dos deberían de poder hacer de la misma manera el cambio de un outsourcing a traer a las personas al gobierno. Entonces, ha sido un conflicto gigante. De hecho, ha habido amparos al respecto porque es inconstitucional. Se les está dando un trato desigual a los iguales. Y ha sido un tema. De hecho, esta es una de las causales también del por qué se amplió el plazo. Y de hecho, se menciona ahí en los bajos mundos que si en algún momento vuelven a hacer otra ampliación de plazo, va a ser de hecho hasta enero, que va a ser para equipararse al gobierno federal. Exactamente. Sí, todo esto inicia, como les comentaba, con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde el 24 de mayo lanza el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, con el acrónimo REPSE. Todos andan ahorita hablando del tema del REPSE, cómo se llena, qué documentos tienes que subir a su plataforma. Es una plataforma de gobierno en donde tú como patrón tienes que darle muchísima información, desde tu acta constitutiva. Bueno, más bien antes de eso, lo principal y lo primero que va a hacer el sistema del REPSE al iniciar tú un trámite para estar en su padrón de servicios especializados o obras especializadas es que estás cumpliendo con tus obligaciones en el SAT, con tus obligaciones en el IMSS y con tus obligaciones en el Infonavit. Si no estás cumpliendo, en automático no puedes iniciar el trámite. Tienes que regularizarte. Sin embargo, también otro de los motivos por el que se amplió el plazo es que la página o el sistema no funcionaba, es decir, ya cumplías con tus obligaciones, a lo mejor estabas atrasado, pero ya estabas cumpliendo, no te detectaba que ya estabas al corriente con tus pagos y contribuciones. Se dieron cuenta también que muchos de los patrones sí estaban cumpliendo con el SAT y con el IMSS, pero no con el Infonavit. Entonces ahí también ahorita se menciona que si estás cumpliendo con el SAT y con el IMSS, sí puedes iniciar el registro en el REPSE. Se han detectado muchos errores en su plataforma, entonces probablemente sí haya una ampliación de plazo adicional al mes. Y tienes que subir mucha información, desde tu acta constitutiva, en tu acta constitutiva identificar literalmente con marcatextos, de manera física o digital, cuál es tu servicio especializado. Después tienes que transcribirlo, después tienes que identificarlo en una lista de servicios u obras especializadas. Después llenas un cuestionario como de 30, 40 preguntas de si tienes trabajadores, cuántos tienes, cuántos le pagas, desde hace cuánto. En fin, son muchos de los requisitos. De igual forma tienes que subir tu registro patronal, es decir, cómo estás dado de alta en el IMSS. Tienes que subir unos recibos de nómina en formato XML, que es como la estructura que leen el SAT. En fin, son muchos requisitos. Se han dado también muchas pláticas y muchos cursos, sin embargo, tampoco ha sido una asesoría como muy acompañada. Prodecon sí también ha lanzado como quién tiene que estar en el REPSE, quién no, porque desafortunadamente también muchas de las empresas o de las grandes empresas tomaron la decisión de decir, no me importa si eres un servicio u obra especializada o no,
tienes que estar en el REPSE. Entonces, ahí también era una problemática, porque no todos tienen que estar en el REPSE. Es solo cuando yo, prestador de servicios, pongo a mi disposición trabajadores en una empresa que me contrata, pero yo los pongo a hacer actividades por las que me contrataron. Entonces, ahí es un tema de mucho cuidado. Por ejemplo, los contadores, abogados, consultores no están obligados a estar en el REPSE. También ahí hubo mucho al principio como un tema ahí de discusión si tenían que estar o no. Ya se aclaró que no. Entonces son varios puntos que sí tenemos que identificar si somos candidatos o estamos obligados a inscribirnos a este padrón. Sí, básicamente aquí cómo funciona, nada más rescatando este punto del poner a disposición. Si yo, por ejemplo, limpio vidrios y me contrata otra empresa para que yo le mande de plantilla a otra persona, bueno, a esta otra empresa, una persona que esté limpiando sus vidrios, esa persona ya no va a estar respondiendo tal cual a lo que yo le pida que haga, sino que va a estar respondiendo a lo que la empresa que me contrató le pida que haga. Ahí ya se está poniendo en disposición de la otra empresa a este trabajador y por lo tanto sí debe de haber un contrato entre ellos, que ahorita se los voy a explicar, y un registro en el REPSE. Ajá. De igual forma, importante mencionar que ya una vez hecho todo el trámite, la autoridad de Trabajo y Previsión Social tiene aproximadamente 20 días para responder de manera positiva o negativa. Si es negativa, tengo entendido que sí te menciona las causales del por qué te rechazaron y puedes volverlo a hacer. Y también muy importante, las empresas que estén en este padrón de contratistas tendrán que renovarlo cada 3 años. Y también, spoiler alert, si no cumplen con las disposiciones, pueden salir del padrón. Sí. Pero bueno, aquí para que ustedes puedan hacer deducible la contratación que tengan de un personal especializado, necesitan seguir 5 puntos. El primero, firmar un contrato con el subcontratista. El segundo, solicitarle que esté dado de alta en el REPSE. El tercero, pedirle los recibos de nómina de los trabajadores. El cuarto, asegurarse que pague las cuotas de seguridad social. Y el quinto, pedirle su pago del IVA. En dado caso de que no cumplan con esto, no va a ser acreditable para ustedes esa factura en IVA y no va a ser deducible de ISR. Entonces, para explicarles rápidamente estos 5 puntos, el primero, como bien les dije, es firmar un contrato con el subcontratista. Yo voy a contratar a X empresa que me ayude a hacer un servicio especializado, acuérdense de eso, también es súper importante. Aquí queda lo que pasaba, y ya lo hablamos en episodios anteriores, si no me equivoco, pero antes las empresas se dedicaban a 1001 cosas y hacían de todo, y si ahorita eso está en su acta constitutiva, no va a ser deducible. Y aparte, si yo, por ejemplo, soy como persona física, no persona moral, si es mi actividad preponderante, si yo, por ejemplo, lavo coches y contrato una persona que me ayude a lavar coches por medio de otra empresa, es no deducible. ¿Por qué? Porque a eso me dedico yo, a eso estoy especializado yo. No tiene sentido que contrate a alguien más para hacerlo. Entonces, básicamente, acuérdense, firmar un contrato por un servicio especializado. Segundo, solicitarle su inscripción al REPSE, que esa ya la vimos ahorita contigo, que es el REPSE. Tercero, pedirle los recibos de nómina de las personas que estén trabajando con ustedes. Si yo, por ejemplo, soy... ¿qué podré ser? Soy una empresa y necesito a alguien que venga a dar mantenimiento a mi empresa. Entonces, la persona que venga, yo necesito tener su recibo de nómina tal cual de esa persona para poder justificar el servicio. Si aparte viene esa persona, yo me tengo que asegurar pidiéndole a la empresa con la que lo contraté que me dé su emisión del IMSS, el pago de esa emisión, donde venga esa persona inscrita y yo me puedo asegurar que pagaron por él el IMSS y el Infonavit. Y con el sueldo real, o sea, por eso también haces un cruce de tu comprobante de nómina que te emite la empresa con lo que estaba de alta en el seguro. Que aquí es un cruce falso porque puede haber dinero por fuera. Pero digo, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y por último, les tenemos que pedir su declaración de IVA, que esto la verdad es que puede llegar a ser un poco intrusivo, pero se tiene que hacer porque de lo contrario, acuérdense, no va a ser deducible para nosotros para fines de ISR y el IVA no va a ser acreditable de esa factura.
le tenemos que pedir a esta empresa su declaración de IVA y el pago que haya hecho por su declaración de IVA. De lo contrario, si no nos están entregando alguno de estos 5 puntos, nosotros vamos a tener que presentar una declaración complementaria donde no hagamos deducible este gasto y no nos acreditemos el IVA. Sí, esto ya pone más candados a este tipo de deducciones, que no es tan mal. De hecho, en todo el mundo es muy común el tema de la subcontratación. Sin embargo, ahorita en México estamos cuidando el tema de unas mejores condiciones para los trabajadores. Además de todos estos puntos que mencionas, Eric, es importante también hacerles mención que estas personas que estén en nuestra empresa, pero sean subcontratados o de obras especializadas o servicios especializados, tendrán que estar identificados con una foto, su nombre o algún gafet o código que los permite identificar que no son mis empleados, sino que son de otra, con la finalidad de que existe alguna revisión, sepan que no es que esté emitiendo cuotas al Seguro Social o impuestos sobre la renta, sino que no es mi trabajador. Además, tú como empresa tienes que verificar que si esté dado de alta en el REPS. Les digo, pueden perder su registro de algunas formas, entonces siempre tienes que darte la tarea de revisar en este padrón, que además es público y ya están ahorita, yo creo que unas 7,000 empresas ya en todo el padrón. Entonces ahí viene cuál es su servicio especializado y cuál es su código de inscripción al REPS. Exacto. Sí, la verdad es que no ha sido un tema tan sencillo para todos, eso también es una realidad. Como bien decía ahorita Arthur, no ha habido acompañamiento. Como todas las reformas nos ha tocado ver qué aprendemos, de dónde lo aprendemos, cómo aprendemos a implementarlo. Y ahorita que hay un proceso de registro, ha sido todavía más complejo porque es algo que es totalmente nuevo. O sea, no tenemos precedentes de esto, al menos aquí en México, o que yo tenga conocimiento. Pues básicamente los registros que existía era el registro patronal del IMSS y tu RFC. Básicamente eran las bases de datos que tenían pues el gobierno federal. Ahora incluyen también este. También importante, y es uno de los cambios que están generando en las nuevas empresas y que muchas de las viejas que ya existían tuvieron que hacer. Como mencionabas, antes las empresas, por recomendación del notario o porque decías, no sé qué me voy a dedicar de aquí a 100 años, hacían de todo. O sea, vendían paletas y hacían zapatos y vendían maquinaria y hacían todo tipo de cosas. Eran objetos sociales inmensos. Al día de hoy hizo que todas estas empresas que hacían muchas cosas tuvieran que cambiar su objeto social a lo que específicamente hacen. ¿Para qué? Para que no tuvieran problemas en la deducibilidad de estos gastos. Sí, acérquense, como siempre les decimos, con la persona que más confianza le tengan y que sea obviamente experto en estos temas, porque le pueden tener mucha confianza a su abuelo, pero tal vez no es experto. Acérquense con la persona que más confianza le tengan y sea experto, para que vean de qué manera les va a afectar a ustedes. ¿Por qué? Porque justamente tienen que ver si es su actividad preponderante, si tal vez no es su actividad preponderante, pero está incluida como persona moral en el acta constitutiva, si esta persona tiene inscripción en el REPSE, si les está pasando todos estos datos que ya les dije, y si no lo está haciendo definitivamente, y se los puedo firmar, va a tener una implicación negativa en sus impuestos. Exactamente. Acérquense tanto a su contador. Aquí también es importante el tema de un abogado. El tema también importante, el tema de su notario, para que los tiempos no los alcancen. Estamos a 19 días que el plazo que está hasta el día de hoy publicado se vence. Entonces, tomen cartas en el asunto si no han hecho nada. Y bueno, para terminar este episodio, no sé si tengas alguna recomendación para esperar la siguiente semana. Sí, la recomendación que tengo esta semana es un autogol. Ok. Desde que empezamos con Arpea y evidentemente también con este lavadero, nuestra idea ha sido crear una cultura tributaria donde las personas que tal vez no tienen tanto acceso a este tipo de temas, porque de repente también sabemos que es caro pagar consultoría, aunque acuérdense que este podcast no constituye consultoría, pues se puedan enterar un poquito más de otros temas. Entonces, con este mismo objetivo en mente, creamos también Reels en Instagram, TikToks y YouTube Shorts. Algunos van a ser fragmentos del episodio,
pero algunos otros sí son originales y les pueden ayudar a tener un panorama muchísimo más amplio de qué está pasando en la actualidad fiscal. Exacto, nuestra idea siempre ha sido acercar a las personas al mundo fiscal, porque de una manera u otra siempre estamos rodeados de impuestos. Y al día de hoy, desafortunadamente, por un tema de cultura en donde nuestros abuelitos y los papás de nuestros abuelitos y nuestros propios papás nos han dicho que el pagar impuestos es malo, nos ha hecho alejarnos un poco de eso. Entonces, buscamos justamente una mejor cultura fiscal. Me acordé que hasta le tenían un nombre tipo Voldemort al SAT, que es lo de viene Lolita. Ajá. Entonces, de verdad ha sido una cultura de miedo gigante que viene a lo largo de los años y que tratamos, al menos en la medida de lo que está en nuestras manos, de romper. Entonces ya saben, vayan y síganos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook y prácticamente en cualquier red social que se puedan imaginar. Exacto, todos los links para todas estas redes sociales van a estar en la descripción. Y pues nada, yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com. Nos escuchamos el próximo domingo.